Buenas noches, bienvenidos sean todos. Hermanos, voy a procurar no tardar mucho. Una, porque hay mucho calor. ¿Hay calor? Sí, ¿verdad que sí? Hay mucho calor. No hay viento, hermanos. No hay viento, no está soplando. Pero el otro motivo de por qué no voy a tardar mucho es porque todavía sigo con tos. Si estoy tosiendo, ahí disculpe usted, ¿verdad? Entonces, ya dicho esto, cuando el pastor dice que no va a tardar mucho, ¿cuánto tarda? Hay visita, hermanos, no sean así. Vamos a orar para ponerse tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, gracias por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Bendice este momento, Señor, donde va a estar expuesta tu palabra, y te pido que sea de bendición y de edificación para nuestras vidas, Señor. Que podamos salir, Señor, de ese lugar con un cambio de mentalidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra siempre sea nuestra guía. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Amados hermanos, como hay visita, vamos a practicar nuestro lema. Nuestro lema, a veces se acuerdan, dice que nosotros somos una familia y nuestro apellido es Gloria al Señor. Si se acuerdan, hermanos, me da mucho gusto. Sean bienvenidos, hermanos de Austin. Nosotros somos una familia y nuestro apellido es Shaddai. Bienvenidos. Ok, vamos a estar hablando acerca de cómo podemos anclar nuestra fe, estar bien anclados, ¿sí?, en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Es muy importante. Y para poder entender un poco acerca del ancla, ¿para qué sirve un ancla? Un poco de información. Dice que el ancla sirve para mantener una embarcación fija en el mar, evitando que sea arrastrada a la deriva por el viento, la marea o las corrientes. Funciona hundiéndose en el fondo marino y junto con el peso de la cadena crea resistencia y fricción necesaria para inmovilizar el barco. Eso es lo que significa o sirve el ancla. Y nosotros debemos estar bien anclados en la vida cristiana. Sabemos que hay personas nuevas en la fe y necesitamos hablar de este tipo de situaciones para cuando vengan las pruebas, ¿verdad?, los retos, estén bien anclados. Y hay un texto, hermanos, ¿sí? Hay un texto que habla de estar anclados. Me gusta mucho. Hebreos, vamos a ver Hebreos, ahí debe de aparecer. Hebreos 6:19, en la versión TLA, dice así: esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Entonces, el ancla nos va a ayudar a mantenernos firmes en la fe, confiados, ¿sí?, sabiendo que Jesús es nuestro ancla en momentos de tormenta, y así vamos a experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. Hoy vamos a salir de este santuario creyendo que Jesús es nuestro ancla. Vean cómo dice, lo repito otra vez, Hebreos 6:19, en la versión TLA, dice así: esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme. Hermano, nosotros como cristianos debemos estar firmes, ¿sí? Si usted ve un hermano desanimado, un hermano que no lo ha visto en la iglesia, anímelo a que se mantenga firme y quieto en el mismo lugar. ¿En qué lugar, pastor? En el lugar donde Dios lo ha puesto. Dios lo ha traído a una iglesia, y una maravillosa iglesia. Pero Dios quiere que se quede en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo vuelva, va a venir por su iglesia. Y es muy importante que nosotros estemos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y esa confianza, dice el texto, ¿nos las da quién? Jesucristo. Es la confianza que tenemos en Jesucristo, aquel que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Hoy vamos a hablar brevemente de un pasaje, una historia
acerca de dos seguidores de Jesús que se desanimaron. Llegó un momento donde Jesús fue crucificado y de repente estaban claudicando de la fe, estaban yéndose, platicando entre ellos mismos, y Jesús les dio un alcance en ese camino a Emaús. Camino a Emaús. Vamos a ver el pasaje en Lucas 24, 13 al 46. Dice así, aquí está en la pantalla. Aquel mismo día, dos de ellos, de los seguidores de Jesús, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? La crucifixión de Jesucristo. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó. ¿Y qué hizo? Comenzó a caminar con ellos. ¡Qué maravilloso! Imagínense esta historia. Jesús los alcanzó camino a Emaús. Ellos iban platicando y Jesús empieza a caminar con ellos. ¿Pero qué sucedió? No lo reconocieron. ¡Qué triste! ¿Verdad? Qué triste saber que Jesús está contigo caminando y ellos no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Jorge, ¿puedes subirlo un poquito para que no me esfuerce mucho en la voz? Gracias, hijo. Dice versículo 21. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Vean cómo lo dice en el verbo pasado. Dice, nosotros abrigábamos, ¿sí? Habían perdido la esperanza, ¿sí? Ya no tenían esa esperanza. Ellos habían abrigado esa esperanza de que era Él quien iba a redimir a Israel. ¿Se escucha bien? Se escucha mucho eco. ¿Bien? Gracias, George. Muy bien. Pero nosotros, dice, es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él estaba vivo. ¿Cuál era la noticia? Ellos ya sabían que Jesús estaba vivo y aún así ellos estaban desanimados, estaban claudicando en la fe, se estaban yendo, teniendo toda esta información. Eran unos seguidores de Jesús. Versículo 24 dice: algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¿Qué sucedió allá? Dice la Reina Valera: insensatos. Dice la versión NBI: qué torpes. ¿Y cómo dice la versión TLA? Qué tontos. Dice la versión TLA. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Y está como que en exclamación. O sea, no se los dijo así suavecito como yo se los estoy diciendo. Jesús les dijo: ¡qué torpes! Sí, el signo de exclamación. Y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. ¿Dónde vemos a Jesús?
en todas, sí, en todas las escrituras. El miércoles en el devocional estábamos viendo eso, ¿verdad? El rey David dice, mi Señor, el Señor le dice a mi Señor. Podemos ver ahí a Jesucristo. Versículo 28 dice, al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de medianoche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Otra escena maravillosa, hermanos. Sí, que Jesús pudiera entrar a la casa de ellos. Cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor, sí, Jesús entra en nuestra vida, entra en nuestra familia, en nuestro hogar. Y eso fue lo que pasó con ellos. Y al momento, dice el versículo 31, ¿qué sucedió? Se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Es otra escena maravillosa saber que Jesús mismo le abrió las escrituras y les compartió. Entonces ellos dicen que ardía su corazón. Ese es el efecto que provoca la palabra de Dios en la vida de un cristiano. Versículo 33, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. ¿Dónde estaban yendo? ¿Verdad? Estaban yendo a Emaús. Y ahora regresaban otra vez a Jerusalén. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto. Sí, ellos regresaron con los discípulos y todavía estaban platicando los discípulos todo lo que había acontecido. ¿Y qué sucedió allá? Jesús mismo se puso en medio de ellos. Entró a esa casa donde estaban los discípulos y les dijo, paz a ustedes. Y todos ellos se pusieron felices y contentos. ¿Así dice? ¿Qué dice el versículo 37? Se aterrorizaron. Recuerden que los caminos de Emaús no habían reconocido a Jesús. Y esos discípulos que estaban ahí platicando también se aterrorizaron, creyeron que habían visto a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Hermanos, ¿cuántos años llevaban los discípulos con Jesús? ¿Sí? 3 años, 3 años y medio. Y todavía, sí, Jesús batallando con ellos, torpes. ¿Por qué son tardos de entender? ¿Y por qué no me reconocen? Y ahorita otra vez vuelve a pasar esa situación, ¿sí? Entonces Jesús le dice, miren mis manos. ¿Qué tenía en sus manos Jesús? Sí, las pruebas de que Él había sido crucificado. Miren mis pies. ¿Qué tenía en sus pies? ¿Verdad? Las heridas de los clavos. Miren mis pies, miren mis manos. ¿Qué versículo me quedé? 39. Dicho esto, 40, dice, un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que los tengo yo. Jesús se apareció, sí, físicamente se les apareció a ellos. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Y otra vez en exclamación, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego le dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía
que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué sucedió ya? Se les abrió el entendimiento para que comprendieran que las escrituras. Esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día. Hay 3 enseñanzas hoy, hay muchas enseñanzas, pero vamos a aprender 3 enseñanzas de esta maravillosa historia y acerca de los de camino a Emaús. Y la primera es hacia dónde estamos caminando. Hay que ponernos a reflexionar. ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Dónde está mi corazón? ¿Cuáles son mis prioridades? Los que estaban camino a Emaús perdieron la esperanza, hermanos. ¿Sí? Y muchas veces nosotros queremos aparentar una imagen. ¿Cómo estás, hermano? ¿Y qué contestamos? Yo no estuve bien esa semana, hermanos. Estaba muy triste porque mi mamá estaba muy grave. Pero ese tipo de cosas no lo publicamos en el Facebook, ¿verdad? ¿Qué publicamos? Que estamos felices, que estamos comiendo, que estamos en la playa, ¿verdad? Que estamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿verdad? Pero la parte difícil y complicada no la publicamos. Nos cuesta trabajo mostrarnos vulnerables. Los de camino de Emaús habían perdido la esperanza. Estaban desanimados. Su fe no estaba anclada en Cristo Jesús, a pesar de que las mujeres ya le habían dicho que Jesucristo había resucitado. A pesar de que ellos mismos, junto con otros, habían ido a corroborar que era cierto eso. Ellos mismos le explican a Jesús todo lo que había acontecido. Por eso es que Jesús le dice, ¿qué no están entendiendo ustedes? ¿Qué insensatos son para entender y tardos de corazón? Recordemos, queridos hermanos, que Jesús, ¿sí?, es omnipresente y es omnisciente. No solamente es que está en todas partes, sino que también lo sabe todo. Él sabe cuál es nuestro ánimo. Él sabe si estamos felices, estamos tristes. Pero muchas veces pareciera que no sintiéramos a Jesús. Pareciera como si Jesús no estuviera con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, el que mora en nosotros, el que vive en nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Si creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, el Creador soberano de todas las cosas. Dios Hijo, el que nos dio la vida eterna. Pero ¿quién mora en nosotros ahora? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es el que nos guía, es el que nos detiene a no hacer cosas malas. Es el que nos da ese ánimo. Pero muchas veces, queridos hermanos, no alimentamos el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Qué sucedía cuando esos discípulos, esos seguidores que estaban yendo camino a Emaús, que ellos no estaban entendiendo? Sabían, pero no entendían. Una cosa es saber y otra cosa es entender. Necesitamos tener bien en claro lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros para poder mantenernos firmes en la fe. Pero para eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Jesús les tuvo que abrir la palabra de Dios y explicarle todo acerca de Él. Vamos a ver ese texto en Lucas 24, 31 y 32. Vean cómo dice el texto. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Eso no es, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Está el texto allá? ¿Qué dice el texto? Lucas 24, a ver, ahí voy. Lucas 24, 31 y 32. Sí, dice así, ¿verdad? Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros
en el camino. ¿Y qué pasaba? Nos explicaba las escrituras. Y esa es la parte en la cual necesitamos nosotros, ¿sí? Que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas para poder tener más claridad ante cualquier circunstancia, cualquier situación. No vamos a estar bien anclados en la vida cristiana si no tenemos bien en claro lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Queremos que Dios nos hable? ¿Qué tenemos que hacer? Leer la Escritura, abrir la Biblia. ¿Queremos que Dios nos escuche? ¿Qué hay que hacer? Orar. Son las dos disciplinas como cristianos que tenemos que tener constantemente. Leer la palabra de Dios para que arda nuestro corazón, para entender muchas cosas, ¿sí? Y orar para que el Señor nos escuche. Pero el mayor problema de un cristiano es que no abre la Biblia, ¿sí? Nosotros tenemos un devocional. ¿Cómo se llama el devocional? Tiempo con Dios, que es Biblia. Y todos los días debemos de estudiar la palabra de Dios. Porque ya Jesús no está físicamente, pero lo podemos ver a la luz de las Escrituras, ¿sí? Es necesario que tengamos un tiempo con Dios en la mañana, ¿sí? Usted se prepara un café, abre la Biblia y puede leer un proverbio constantemente, o puede abrir su TCD, ¿sí? Es muy importante que la palabra de Dios nos hable, porque a veces nuestro corazón pudiera estar muy apagado con tantos problemas, con tantas cargas, con tantas dificultades. Hay que pedirle a Dios, hermanos, ¿sí? Que podamos tener un encuentro con Él por medio de su palabra, ¿sí? ¿Has sentido alguna vez que tu corazón se ha ido apagando? Quizás nos hemos estado desanimando porque, hermanos, no sabemos, ¿sí? ¿Qué le está pasando a tu hermano de un lado? No sabes su historia, no sabes las circunstancias de su casa, de su familia, ¿sí? No sabemos. Entonces nosotros necesitamos de una otra manera ir a la palabra de Dios para tener ánimo y enamorarnos cada vez más y más de Jesús. Vamos a ver Juan 5, 37 y 39. Dice así: y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura. O sea, nosotros, ¿sí? No estamos en los tiempos cuando Jesús caminó con los discípulos y cuando Jesús resucitó y se le apareció a sus seguidores, a los discípulos. Nosotros, ¿sí? Nunca hemos oído la voz de Jesús ni hemos visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mi favor. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a entender, ¿sí? Lo que Dios quiere para mi vida y para la vida de mi familia. Mientras que no entendamos esto, hermanos, vamos a equivocarnos muchas veces. Vamos a errar al blanco, ¿sí? Es ahí cuando cometemos muchos errores. Necesitamos la palabra de Dios. Vea lo que dice este Salmo 119 y 105. Todos lo sabemos. La versión Reina Valera dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vea cómo lo dice la versión TLA. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Imagínense esta idea. Si usted, ¿a cuántos se nos ha ido la luz? ¿Verdad? En la casa, de repente se nos va la luz, ¿y qué hacemos? ¿Corremos? ¿Verdad que no? Si corremos, ¿qué nos puede suceder? Chocamos, nos caemos, nos lastimamos. Yo, sin Cristo, sin la Escritura, choqué muchas veces en la vida. Me lastimé muchas veces.
Me caí muchas veces. ¿Sí? Si no tenemos la palabra como una lámpara que ilumina nuestro camino, ¿sí? Que alumbra nuestro camino, vamos en la vida a equivocarnos, vamos a caernos, vamos a chocar, vamos a errar. Necesitamos la palabra. Ellos, los de Camino de Emaús, desanimados, no entendían y estaban completamente cegados. Tuvieron, sí, que escuchar a Jesús con la Biblia abierta para que puedan ellos de una u otra manera animarse y que se le caigan esa ceguera espiritual. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, queridos hermanos. De una u otra manera quiere el Señor que arda nuestro corazón de gozo y de júbilo, que cuando usted regrese a su casa, regrese contento y feliz. ¿Sí? Que usted pueda repetir las palabras de los seguidores de Jesús que iban camino de Emaús. Oye, la palabra de Dios me llegó a mi corazón. Oye, yo sentí que la palabra, yo sé que muchos me han dicho, pastor, usted el domingo como que me la tira, pastor. No, hermano, la palabra de Dios es una espada de doble filo y necesitamos recibirla y necesitamos sentirla, porque es lo que hace la transformación, la metanoia en nuestras vidas. ¿Sí? Necesitamos de otra manera y hay que pedir al Señor, Señor, ayúdame, que tu palabra siempre sea mi guía, que sea mi lumbrera, para que pueda guiarme en el camino. Amén. Porque de lo contrario, hermanos, ¿cuántos fuimos jóvenes y nos equivocamos? ¿Verdad que sí? Si esos jóvenes, ¿sí?, atesoran la palabra de Dios, van a evitar muchos errores que nosotros cometimos. Y eso es lo que queremos. Evitar sufrimiento a una generación que sirve al Señor. Amén. ¿Qué sucede con la segunda enseñanza? Que el Señor les abrió los ojos. Sí, estaban cegados completamente. Vamos a ver este versículo en 2 de Corintios, capítulo 4, del 1 al 4, dice así: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Sí, hermanos, no hay tiempo para desanimarse. No debiera desanimarse. Un cristiano siempre debe estar firme, anclado, porque ¿quién es su Padre? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Sí, Él es todo en nuestras vidas. Vean cómo dice el apóstol Pablo: no nos desanimamos. Sí, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso. Hermanos, yo no cuento mi testimonio antes de Cristo, me da mucha vergüenza. Sí, decir todo lo malo y todo lo vergonzoso que hacía. Y Pablo lo dice: hemos dejado todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios, ¿con qué D está escrito? ¿Con qué D está escrito? ¿Quién dijo mayúscula? Minúscula. Recuerden, nunca voy a poner en su Facebook, gracias a Dios, con D minúscula, Le voy a bloquear que usted pone Dios con D minúscula. Siempre es Dios con D mayúscula, pero aquí se refiere a otros dioses. ¿Sí? El Dios de este mundo, ¿a quién se refiere con D minúscula? Al enemigo, a Satanás. Por eso no debemos escribir Dios con D minúscula. El Dios de este mundo, ¿qué ha hecho? Ha cegado la mente de esos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando usted tiene un familiar que no quiere nada con Dios, ¿quién cree usted que le ha cegado los ojos? El enemigo. Cuando usted tiene un vecino que no quiere nada con Dios, que se la pasa tomando, drogándose, golpeando a su esposa, matando a sus hijos, ¿quién lo tiene cegado? El enemigo. Ese es el trabajo del enemigo. Y nuestro trabajo, ¿sí?, es quitarle las almas al enemigo. Decir: Dios, yo oro por mi vecino.
Pastor, es que es muy malo, siempre que tiendo la ropa prende su basura. Ora por tu vecino. Pastor, es que pone su música muy fuerte mi vecino y no me deja dormir. Ora por tu vecino. Él pone su música mundana, tú ponle alabanza. Súbele que escuche la adoración, ¿verdad? Hay que orar por nuestros seres queridos, hay que orar por nuestros vecinos, hay que orar por nuestros amigos, por nuestros primos, porque el enemigo los tiene cegados. Hay gente que no ve. Realmente, hermanos, ¿sí? Nosotros antes de Cristo no veíamos todo lo malo que hacíamos. ¿Sí? No veíamos las cosas malas que hacíamos. Estábamos cegados. Mucha gente no ve a Jesús. Mucha gente tiene esa ceguera espiritual. Este mundo, ¿sí? Nos ha cegado la vista a muchos. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tenemos hijos adolescentes. Y hay muchos adolescentes aquí en la iglesia. Hay muchos jóvenes. Hoy vamos a orar por los jóvenes. Pero este mundo, recuerden algo, hermanos. Satanás no es omnipresente, no es omnisciente ni omnipotente. Satanás lanza, dice Efesios, sus dardos de fuego para atacarnos. ¿Cuáles son esos dardos de fuego, pastor? Satanás, como no puede estar en todas partes, se trajo la tercera, cuarta parte de los ángeles caídos, los manda y los usa. Y va a usar todo lo posible para cegarnos la vista. Usa la droga, usa el alcohol, ¿sí? Usa cosas malas en internet. Y el diablo quiere cegarnos. Y los que tenemos hijos adolescentes, no sé si se han dado cuenta que están así. Todo el día están con el celular. ¿Saben cómo lavan los trastes mis hijos con el celular? ¿Qué hacen? Así están lavando los trastes. Mis hijas. Y es que luego me dicen, papá no digas hijos, di hijas. Mis hijas no lo lavan bien, ¿verdad? Porque no hacen. Luego huelo los vasos y como que huelen a un huevo. Sí, hermanos, el enemigo quiere cegarle la vista a los jóvenes. Hay hermanos y hermanas que a veces me dicen, pastor, no, salió una serie buenísima y que es una serie que así ya viene la segunda temporada. Y le digo, hermana, ¿y tu devocional? Hermano, ¿y tu estudio? ¿Cómo vas en tu estudio? ¿Estás avanzando? Netflix, ¿sí? Está cegando la vista a muchos y quiere eso es lo que usa el enemigo. No digo que sea malo, pero tenemos que tener un equilibrio, ¿sí? Saben que yo no soy religioso. Hace muchos años, saben que los antiguos decían que el internet era del diablo, era el enemigo, y el cine, no hay que ir al cine porque es del diablo y del enemigo. No vamos a esos extremos. Simple y sencillamente que tengamos cuidado en dedicarle un tiempo al Señor. Dedicarle un tiempo, porque de lo contrario el enemigo va a cegarnos totalmente la vista. ¿Sí? Pero es muy importante que nosotros podamos orar al Señor. Para decirnos, déjame ver, necesito verte. Porque a veces nos desesperamos. ¿Sí? A veces nos angustiamos. Nosotros como iglesia tenemos muchos retos y muchos desafíos, ¿verdad? Y a veces tenemos proyectos, planes, objetivos. Pero si no vemos a Jesús con nosotros, ¿qué creen? No vamos a alcanzar las metas y los objetivos. Hoy fuimos a Citilpech y muchos de ustedes saben que en Citilpech iniciamos de cero. No había dinero para comprar un terreno. No había dinero para comprar construir un templo. Pero ¿qué teníamos? Fe. Eso es lo necesario, importante. Que podamos ver con claridad hacia dónde Dios nos quiere llevar. Yo veo, ¿sí? En los jóvenes mucho potencial. Yo los veo evangelizando, los veo predicando, ya van conmigo a las misiones. Pero para eso se necesita fe. Quitarnos la ceguera espiritual que el enemigo quiere hacernos.
No nos conformemos solamente con sentarnos en la iglesia. Dios quiere usarte como un instrumento en sus manos, con un claro propósito. Dios realmente quiere. Dios está caminando contigo y quizás no te estés dando cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos una ceguera espiritual. Cuando nosotros nos reunimos con los líderes, oramos mucho y le pedimos dirección al Señor para poder guiar a su iglesia. No es fácil, hermanos. No es fácil guiar una iglesia. Yo bendigo la vida de mis líderes. Sí, porque sabiamente le decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para tu iglesia? ¿Hacia dónde quieres que vayamos como iglesia? ¿Qué es lo que quieres que enseñemos a una futura generación que viene atrás de nosotros? Tenemos una gran responsabilidad y un gran peso como iglesia, porque de lo contrario podemos tener una ceguera espiritual. Fíjense que en Apocalipsis existía una iglesia ciega. Vean, Apocalipsis 3:18. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos. ¿Y qué? La iglesia de la Odisea estaba ciega. ¿Te imaginas, hermano? Que una iglesia no vea más allá, no tenga la visión de Dios. Nosotros hemos compartido la visión de Dios como iglesia, hacia dónde Dios nos quiere llevar, cómo Dios nos va a usar. Imagínate cómo vas a ser tú aquí en 3 años, en 5 años, cómo Dios te puede usar de gran manera. Pero si no vemos lo que Dios va a hacer, nunca lo vamos a alcanzar o lograr como iglesia. Vea la versión TLA, como lo dice, me gusta mucho la versión TLA. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico. Entonces era una iglesia pobre, era una iglesia que estaba en decadencia. Porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Una iglesia ciega no avanza. Una iglesia que no está viendo con claridad no crece, no prospera. Porque todo no vamos a poder, pastor. No lo vamos a lograr, pastor. No, es que no hay dinero, es que no hay recursos, es que. ¿Se acuerdan del mensaje de los hermanos excusados? Todo excusa y excusas. No, vamos por fe, porque caminamos por fe y porque ¿quién nos sostiene? ¿Quién nos respalda? ¿Quién nos provee? Dios. Donde hay visión, hay provisión. Porque de lo contrario, como hay muchas iglesias que han estado muriéndose, han estado desanimándose, decayendo. Nosotros lo hemos visto aquí, ustedes lo han visto. Iglesias con 5, 10 miembros, 15 miembros, años y no crecen, no avanzan, no prosperan. ¿Por qué? Porque tienen una ceguera espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque están muertos espiritualmente. Hay otra iglesia, sí, que se llamaba Sardis, que estaba muerta y no se había dado cuenta. Vean, dice Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama ¿de qué? De estar viva. Pero en realidad, wow, qué triste, qué fuerte. La iglesia de Sardis creía que estaba viva. ¿Pero cómo estaba? Una vez en el seminario nos pidieron hacer un examen a la iglesia. Tómale el pulso de tu iglesia. Una de las evidencias de una iglesia muerta o que está muriendo es que no hay bautizos. ¿Sabes? Una iglesia cegada espiritualmente no evangeliza. No sale a evangelizar. No comparte de su fe. Y poco a poco la iglesia va muriendo. Y creen
que porque algunos vienen a la iglesia los domingos, creen estar vivas, pero dice el Señor, en realidad están muertas. Y eso, hermanos, es muy triste. Ustedes saben que la agencia misionera East West, con la que colaboramos, capacitamos, entrenamos, movilizamos a la iglesia para que pueda revitalizarse. Hay iglesias que no están avivadas, se han desanimado y han perdido la esperanza. Estamos yendo al pueblo maya, al campo maya. Acá hay un grupo de hermanos, mi equipo de misionero. ¿Cómo está el pastor allá? ¿Cómo está el pastor, hermanos? Desanimado, ¿verdad? El campo está lejos, no tiene amigos, está solo el pastor allá. ¿Sabe qué feliz se pone cuando vamos? Feliz. Y aún así los hermanos siguen luchando y perseverando. Y estamos movilizando y animándoles para que no se mueran. Es triste cuando una iglesia está decayendo y está muriendo. Por eso nosotros debemos de animarnos. Por eso nosotros debemos de una u otra manera decirle, Señor, necesito realmente ver con claridad. No estoy viendo con claridad. Necesito en las cosas sencillas mirar tu rostro. Necesitamos buscar del Señor, hermanos. Lo primero que hagamos cuando nos despertamos, ¿qué es? Darle gracias al Señor. Lo primero que hagamos, ¿sí? Confiar en el Señor. Les decía que yo estaba muy al borde de la desesperación por mi mamá. Yo me voy a Cancún, pero vienen mis hermanos de Austin, no los puedo dejar. Y tengo un grupo, hoy llegó el grupo de americanos. Y digo, ¿qué hago, Señor? Mi mamá es primero, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O quién es? El Señor es primero, ¿verdad? Luego digo, no, Señor, a ver, tengo que aprender a confiar en ti. Yo tengo que ver. Los de camino de Emaús no estaban viendo a Jesús. Yo tengo que ver a Jesús al lado de la cama de mi mamá. Yo tengo que confiar en el Señor. Señor, no permitas que me desespere. No permitas que me vuelva loco. Todos amamos a nuestra mamá. Sí. Pero necesitamos ver a Jesús. Y muchas veces no vemos a Jesús. Tenemos esa ceguera que nos estorba y nos desespera, nos angustia, nos preocupa. Si tú vives la vida cristiana preocupada, angustiado, desesperado, no estás viendo a Jesús, hermano. No estás viendo las maravillas de Jesús. Necesitamos decirle, Señor, ayúdame. Necesito verte, porque cuando no te veo, no te siento, mi barco se desestabiliza. No estamos anclados. Las tormentas nos descontrolan. Por eso es muy importante el tema de estar anclados en Cristo Jesús. Tenemos que ver a Jesús todos los días. Mañana, cuando te despiertes, no veas los trastes sucios. ¿Sí? Me acuerdo cuando el pastor Samuel Mandujano nos daba el discipulado. Mi esposa, que no la vayan a decir, hermano, porque luego me acusan. Luego, el pastor ya habló de usted, no va a decirle. Mi hermana Daisy que es obsesionada en la limpieza. Sí, le decía la esposa del pastor, deja los trastes ahí, hermana. Los trastes te van a esperar cuando regreses. Primero, ¿quién es? El Señor. Pero a veces nos desesperamos, queremos lavar, queremos limpiar, y ya nos estamos haciendo el desayuno y queremos ver qué va a ver la comida, ¿verdad? Y vivimos el día a día, ¿verdad? Preocupándonos por la escasez, por los problemas, pero no estamos viendo a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Jesús está siempre al lado de nosotros, pero muchas veces no lo vemos, ¿sí? Hay que ver las maravillas de Jesús, porque Él es bueno, Él es maravilloso. Jesús tiene que ser nuestro superhéroe. Amén. Jesús nunca nos va a fallar. Nosotros sí fallamos. Nosotros sí le fallamos. Los de camino a Emaús sí le fallaron a Jesús. Ellos sabían todo y aún así
se fueron yendo. Aún así se desanimaron, sabiendo que tenía que suceder, como estaba escrito en la palabra. Muchas veces lo sabemos, pero no lo entendemos. Ese es el detalle. No estamos entendiendo. Y en la vida, muchas veces no vamos a entender cómo Dios opera. Yo le dije, Señor, te vas a llevar a mi mamá, está bien. ¿Qué puedo hacer, hermanos? Dígame, ¿qué puedo hacer? ¿Me pongo a pelear con Dios? ¿Me quejo con Dios? Es ahí cuando aprendemos a ver a Jesús y a depender de Dios. Señor, tú eres soberano. Tú tienes todo el control. Y no entiendo qué es lo que está pasando en la enfermedad de mi mamá, pero voy a confiar en ti. Y si te la vas a llevar, yo sé que ella va a estar en un mejor lugar. Pero Dios le está permitiendo, gracias a Dios, vivir más tiempo, estar mejor. Pero hay momentos que no vamos a entender, hermanos. Pero necesitamos, ¿qué? Confiar en el Señor. Necesitamos ver a Jesús en todo momento. ¿Sí? Yo te voy a dar una recomendación. Dejemos de caminar con dudas. ¿Cómo iban los de camino de Emaús? Desanimados, tristes. ¿Sí? Con la incertidumbre. A veces no sabemos qué va a pasar. Con temor, desconfianza. En medio de la dificultad, veamos a Jesús. Quizás físicamente no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Hoy, cuando terminemos este servicio, te invito a que te acerques a un hermano. Lo saludes. No sabes qué está pasando. Que tiene en su corazón. Abraza a un hermano. Hermano, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Me alegra verte. Sí. ¿Me pasa? Pásame este. Ahí está. Pero pásame este por aquí. Creo que ya se está acabando la pila. Pasa este. Sí. Sí, ya se acabó. Está prendido ya. Sí. Entonces, hermanos, la invitación es pedirle al Señor que nos abra la vista. Señor, ábrenos la vista, ¿sí? Y no solamente la vista, sino también dice que les abrió el entendimiento. ¿Saben que ser inteligente es una cosa y tener entendimiento es otra cosa? Muchos de los que estamos aquí podemos ser inteligentes. A ver, jóvenes, ¿cuántos jóvenes inteligentes hay acá? Nada. Sí, inteligente es 3 por 5, ¿cuántos, Valentín? 3 por 5, ¿cuánto es? 15. ¿Sí? Yo intenté estudiar a licenciatura, una ingeniería, hermanos, no pude. Álgebra, ¿sí? De física, esos jóvenes son muy inteligentes, ¿sí? Son muy inteligentes. Pero, ¿saben algo? El entendimiento es totalmente diferente a la inteligencia. Dice la palabra de Dios que se les abrió el entendimiento. Cuando nosotros tenemos el entendimiento, es que vamos a conectar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas con la palabra del Señor. Entendemos. Podemos ser muy inteligentes, pero si no tenemos el entendimiento de cómo Dios opera, de cómo Dios obra, nos va a ir mal. Vamos a vivir desesperados, ¿sí? Angustiados, preocupados. Recuerden que mi texto favorito es Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Ya tenemos el entendimiento, ok, Señor, está pasando esto en mi vida, no lo entiendo, ok, pero tengo fe, lo relaciono, sé que tú tienes el control, entonces ya lo estoy entendiendo, ¿sí? No lo comprendo quizás, pero quiero entenderlo, y eso es lo que nos hace falta, ¿sí? Porque muchas veces estamos yendo en ese camino de desesperación, en ese camino de angustia. Sí lo hay, hermanos, por supuesto, pues somos seres humanos, a veces no hay trabajo, la enfermedad, 2 semanas encerrados con dengue, fue terrible para mí, sí, fue fatal, hermanos, encerrarme
2 semanas en reposo, eso nos da desesperación. Pero tenemos que tener ese entendimiento de que Dios a veces nos dice, patiki. Patiki en maya, ¿qué quiere decir? Es espera. En inglés es take it easy. Dios nos dice, espera. Y me encanta el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová. ¿Verdad? Y muchas veces nos gusta esperar. Ahorita ya hasta cuándo va a parar el pastor. Estamos así, ¿verdad? Dijo que no iba a tardar el pastor. No nos gusta esperar. Yo cuando estoy haciendo la fila de la cola de las tortillas soy así, ¿verdad? O el semáforo en rojo, así como aquí horas va a pasar en verde. Entonces el Señor muchas veces nos dice, hay que esperar, ¿sí? No camines, no vayas en ese camino de desesperación, de Emaús. ¿Hacia dónde quiere el Señor llevarnos? Sea lo que sea que estemos pasando, cualquier cosa que estemos pasando, hoy Dios quiere decirte, no estás solo. Hoy, al salir de ese lugar, Dios quiere decirte, yo voy contigo. Y a lo mejor tú le puedes decir al Señor, Señor, perdóname porque no te he visto. Iglesia Shaddai, Dios está con nosotros. ¿Sí? Emmanuel, Dios con nosotros. Primera Iglesia Bautista de Austin, Dios está con ustedes. ¿Sí? En momentos de dificultad, en momentos de incertidumbre, en momentos de no saber qué es lo que Dios está haciendo. Porque muchas veces somos pasados por el fuego, por el crisol. ¿Sí? Y es ahí cuando aprendemos a depender de Dios. Muchas veces yo sé que queremos acudir al pastor. Pastor, ¿puede orar por mí? Pastor, ¿nos puede visitar? Pero muchas veces, a lo mejor usted no lo sabe y el pastor está peor que usted. ¿Sí? Y es ahí cuando tenemos que acudir ¿a quién? A Dios. Al pastor de pastores, al príncipe de los pastores. Es ahí cuando tenemos un contacto con el Señor, una relación con el Señor. Dios quiere decirnos que no estamos solos. Pero el problema muchas veces es que no abrimos la Biblia. Les voy a contar una ilustración brevemente. El pastor que se robó una cuchara. ¿Cómo? ¿El pastor que se robó una cuchara? Sí. El pastor visitó una familia, un matrimonio, y le sirvieron de comer al pastor. Y todo estuvo bien, consejería, ¿cómo están, hermanos? Todo bien. Se fue el pastor y le dice a la esposa, mi amor, ¿te diste cuenta que el pastor se robó una cuchara? ¿Qué? Ay, mujer, tú con tus cosas, de por sí no te cae bien el pastor Fabián. ¿Cómo que se robó una cuchara? Sí, esa cuchara plateadita, la bonita, le di para el postre, para su tiramisú que le gusta tanto. Pues yo creo que le gustó y se la llevó. ¿Cómo crees? Invítalo la próxima semana y ponle otra cuchara. Entonces, invitan al pastor, le ponen la trampa, ¿sí? Y la mujer le dice, pastor, usted la semana pasada se robó una cuchara. Confronta al pastor, hermanos. Y le dice el pastor, no, hermana, no me robé la cuchara. Sí, porque era una cuchara así, yo la tenía aquí y no está. Ok, hermana, su cuchara la puse en esa cómoda adentro de la Biblia hace 2 semanas. ¿Qué creen? ¿Cómo quedó la hermana? Lee la Biblia. ¿Dónde estaba la cuchara? ¿Sí? Se evidenció de que nunca agarraba la palabra de Dios para leer. ¿Y la cuchara dónde estaba? En la Biblia. Otra ilustración, una abuelita que le dice a su nieto emigra, se va a trabajar porque en el pueblo no hay trabajo, y le dice, cuando tengas mucha necesidad, abre la Biblia. El nieto no triunfó, no encontró trabajo, lo golpearon, ¿sí? Le fue mal en la vida y regresó con su abuelita, sí, triste,
sucio, apestoso, sin trabajo, tenía muchos planes y sueños y nada, y le faltaban algunas cosas para comprar, para ser contratado, pero como no tenía dinero, y le dice a su abuelita, ¿qué pasó, hijo? No, me fue muy mal, me faltaba nada más 200 pesos y no pude conseguirlo, no conseguí trabajo. Y abriste la Biblia. No, abuelita, no abrí la Biblia. Es que te dije que abriera la Biblia. ¿Por qué, abuelita? Porque habían 5,000 pesos adentro de la Biblia. ¿Por qué no abriste la Biblia? Abre la Biblia y trae el dinero allá que la abuelita le había dado. Y le dijo que cuando tenía necesidad, ¿qué tenía que hacer? Abrir la Biblia. Muchas veces nos cuesta trabajo abrir la palabra de Dios. Sí, estamos totalmente cegados. Es importante que nosotros podamos, sí, pedir al Señor, Señor, ayúdame. George, ¿puedes poner alabanza? Y podamos ver con claridad, sí, qué es lo que Dios tiene para su iglesia. Pidámosle al Señor, Señor, ábreme los ojos. Señor, dame el entendimiento. Es sencillo apropiarse de las promesas de Dios. Mira lo que dice la palabra. Dame un segundo, George. Mira lo que dice la palabra. Busca primero, ¿qué? El reino de Dios. ¿Qué hay que buscar primero? El reino de Dios. Pero muchas veces buscamos, ¿qué? Nuestras prioridades. No, a lo último, pastor, es que si tengo tiempo voy a la iglesia. Si tengo tiempo leo la Biblia. ¿Sí? Y ponemos muchas excusas. Pero primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo, ¿qué? Se nos será dado por añadidura. Dios nos va a dar por añadidura. Pero a veces no lo entendemos, buscamos otras cosas, menos de Dios. Y cuando nos disciplina, Dios, ¿qué decimos? ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué me tratas así? Porque Dios porque Dios disciplina al que ama. No lo entendemos, pero necesitamos aprender. Así que hoy vamos a cantar una alabanza todos juntos. Y en medio de esa alabanza, digamos al Señor, necesito verte. No te he visto. ¿Saben algo, hermanos? Si estamos aquí hoy, los que estamos aquí, es porque Dios ha caminado con nosotros todo este tiempo. Yo pude haber sido un alcohólico, pude haber sido un drogadicto, pude estar en la cárcel, o quizás en el panteón. Si estoy aquí delante de ustedes, es porque Dios ha caminado conmigo. No lo he visto en muchas ocasiones, porque a veces la desesperación nos ciega. Pero si estamos hoy aquí, si usted está aquí hoy escuchando la palabra, es porque Dios ha estado contigo. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a cantar esta alabanza juntos.